el crucero General Belgrano se había salvado de Pearl Harbor, un buque que fue comprado a la Marina estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial en el año 51. Hasta entonces era conocido como el USS Phoenix. Renació en la Armada Nacional como el 17 de octubre. Le duró poco porque una vez que llegó la Revolución Libertadora, el almirante Rojas le cambió el nombre por él, que finalmente tuvo hasta que ocurrió esto de 1982, el 2 de mayo de 1982. El ARA General Belgrano, un buque, un crucero de la Armada Argentina que tiene el triste récord, ¿sí? o hito de ser el primer buque hundido en combate por un submarino nuclear. Recordamos que fue el HMS Conqueror el que disparó 3 torpedos. El tercero no hizo impacto, no hizo impacto, pero 2 alcanzaron para que exactamente la tripulación del ARA San Juan era de 1063 tripulantes, 323 los muertos, 300 murieron con los impactos de los torpedos, los otros 23 después en las balsas salvavidas. Hubo sobrevivientes, 776 sobrevivientes. Uno de ellos, por primera vez, va a contar en televisión su vivencia de ese momento. Y le quiero agradecer especialmente, y lo presentamos, Marcelo Soteras. Bienvenidos a Zona Cero. Sí, bueno, bienvenido. Juan, gracias por invitarme. Muy bien. Hice un resumen más o menos de lo que fue la historia del Belgrano. Contanos, ¿por qué decidís contar esto ahora? Yo lo he contado en alguna otra oportunidad, a mí mucho no me gusta, me traen recuerdos que son muy tristes, pero bueno, a veces uno tiene que hacer cosas que no le gustan y hacerlo porque hay que hacer la tarea, que contar las experiencias que tuvo uno y las experiencias que conllevan que conllevan la guerra, ¿no? Que realmente son horrendas y además no solamente nos impacta como país, sino que cada uno de nosotros, los que han estado en guerra, en realidad creo que somos diferentes. Una vez que la guerra te toca, te cambia y no volvés a ser el mismo. Seguramente yo hubiese sido otra persona y hoy soy lo que soy, y lo bueno y lo malo, por supuesto, pero hubiese sido un tipo absolutamente diferente si no hubiese estado en la guerra. Yo era arquitecto, yo era grande, tenía 25 años. La mayoría de los soldados conscriptos como yo tenían 18. Y se vive diferente porque los chicos de 18 en ese momento estaban en el barco y jugaban, siempre digo, jugaban a la guerra porque eran muy jóvenes y la guerra era algo que se comentaba, pero no era una realidad. Y yo estaba en el barco pensando que era una guerra y que me iba a tocar estar en la guerra y que yo tenía que sobrevivir. O sea, son un montón de cosas que van pasando, que le pasan a uno y que lo marcan para toda la vida. ¿Vos cuándo te sumás a la dotación del Belgrano? Yo estaba en la base, yo soy de Bahía Blanca, estaba en la base naval Puerto Belgrano, que es muy cerca, dormía en mi casa, iba todas las mañanas como cualquier conscripto a hacer la conscripción. Estaba en un lugar fijo que se llamaba las instalaciones fijas de la base, en un lugar donde yo dibujaba o hacía tareas que tenían que ver con mi profesión y con mi conocimiento. En ese momento estaba el Belgrano, que había que completar su dotación y nos invitaron, ¿sí? Que literalmente nos dijeron que tal día salía Belgrano y yo iba a formar parte de la tripulación del Belgrano. Por supuesto que yo estaba con mucha aprensión al respecto porque, bueno, yo sabía que esto era un problema, no solamente salir de mi casa, sino embarcarme. Yo nunca había estado embarcado, no tenía ni la menor idea de qué tenía que hacer arriba de un barco, pero bueno, yo fui de dotación de crucero Belgrano, me subieron al barco y partimos a navegar hacia las Islas Malvinas.
Eso, ¿ustedes ya sabían que estaban en conflicto o todavía? Porque tengo entendido que el Belgrano zarpó en febrero, ¿sí? Hacia el sur a hacer Eh, patrullajes. ¿Ustedes cuándo se enteraron que estaban el conflicto ahí, bueno, que las Malvinas habían sido... En realidad nosotros los eh, conflictos no nos enterábamos de nada, Juan. Nosotros vivíamos, hacíamos nuestra tarea, éramos el personal más subalterno del buque y no nos enterábamos de nada. A veces había a nivel chusmerío, comentario, tal o tal cual cosa, pero ninguna era creíble. O sea que en realidad uno se entera que lo único que nos enteramos es que entramos a la zona de inclusión, eso significaba una alerta más que rojo, y después al tiempo, no me acuerdo qué tiempo era, pero salimos de la zona de inclusión y nos dirigíamos, se ve que hubo una orden y después hubo otra orden. La primera orden, según habían dicho, era anclarnos en la bahía de las Malvinas y hacer defensa antiaérea con el barco, lo que hubiese significado la muerte de todos. Y la segunda orden fue retirar el barco y llevarlo para Ushuaia. Cuando el barco se estaba retirando para Ushuaia, es donde recibimos los dos torpedos, uno en popa y uno en proa, que le abrieron unos agujeros. Bueno, yo creo que la gente lo conoce y lo ve, yo lo conozco por fotos y por haberlo visto en el sitio, unos agujeros muy, muy grandes, y bueno, el barco tardaba minutos en hundirse. Ya vamos a llegar a eso, pero quería saber cómo era el día, un día previo a eso, cuál era la actividad, qué era lo que vos puntualmente hacías, cuál era tu tarea a bordo del Belgrano. Bueno, yo estaba en la parte de la tropa general, de los soldados, en cuchetas, que como se ve en las películas de guerra de la época mía, había dos o tres cuchetas una arriba de la otra y dormíamos ahí. El día era desayunar y después cubrir guardia. La guardia mía era en el centro del barco, eso salvó mi vida porque yo estaba en el centro, en la central de tiro del barco, significa en el fondo del barco, en la parte más profunda del barco y en el medio. Y los torpedos, para mi suerte, fueron en las dos puntas, o sea que yo de ninguna manera me vi, eh, no tuve ni agua cerca, ni agujeros cerca, ni heridos cerca, ni nada por el estilo, porque estaba exactamente en el lugar más seguro del barco en ese momento, que era en el medio o arriba del todo. Eh, Vamos a ese momento o a ese día. Tengo entendido que las condiciones de navegación no eran buenas, había mucho oleaje, ya cuando habían puesto proa hacia Ushuaia. ¿Había tensión de conflicto ya ahí? Sí, había mucha tensión de conflicto. En ese momento, que fueron las 4 de la tarde, el mar estaba muy calmo. Creo que también nos salvó la vida de un montón de tripulantes porque estaba calmo. La tormenta empezó a partir de que nosotros estábamos en las balsas. Bien. Yo desde la central, y además la mayoría, como te dije, los jóvenes, y no sé si estaban no preocupados, pero en realidad era como un divertimento, yo estaba muy preocupado. Yo había leído todas las noticias que había que leer en ese momento y estaba sumamente preocupado, y era inminente el conflicto y era inminente que nosotros nos ataquen. Por lo que yo te había previsto, yo estaba en el medio del barco y en el fondo, y estaba con mi chaleco, conmigo, teníamos una especie de mochila, una cosa así, donde yo tenía mis pertenencias, las llaves de mi casa porque yo tenía que volver, el carnet, en ese momento la caja de ingeniería, que era el carnet que a mí me diferenciaba del resto. Yo era arquitecto, o sea, estaba preparado para otra cosa y no para la guerra. Y una agenda que yo escribía, en ese momento cartas a mi novia, a mi familia, y bueno, yo guardaba todas las cosas, porque nosotros no podíamos mandar cartas porque no volvíamos a puerto. Esa fue la situación más o menos de ese día a las 4 de la tarde. Hace un rato vos mencionaste que ustedes, conscriptos, marineros, no se enteraban de nada. Tengo entendido por libros, por testimonios, que se sabía, o por lo menos las autoridades, el capitán del Belgrano, estaban enterados que estaban siendo seguidos, monitoreados por un submarino. ¿Ustedes estos tenían esa notificación, ustedes la tripulación? No, nosotros no eran noticias que nos llegasen a nosotros. Nosotros lo que íbamos a acompañar cruceros livianos que nos acompañaban, y íbamos 3 barcos. Y bueno, por ejemplo, cuando nosotros nos torpedean y yo como una máquina infalible, creo que fue la única vez que
fui infalible. Salí de abajo del todo a oscuras, manoteando las puertas y manoteando las escaleras para poder tomar mi escalera, un camino que yo había practicado, para poder subir del fondo y del medio del fondo del barco a la cubierta superior. Así que fue una cosa que yo hice con mucho cuidado, y cuando yo llego a cubierta ya el barco estaba absolutamente escorado. Debía tener como 1 metro de escora entre una punta y otra punta del ancho del barco. Salgo a cubierta y lo que pensé que iba a ser la salvación, haber llegado a cubierta después de semejante problema, fue un caos. Era dantesco porque estaba todo el barco bañado de petróleo, todo negro, donde uno salía y estaba tratando de entender qué estaba pasando y no se podía comprender qué estaba pasando. Por ejemplo, yo veía hombres negros y el buque negro. Y los hombres negros eran porque estaban todos cubiertos de petróleo. O sea, cuando uno sale del barco de la noche por un agujero pequeño al exterior y mira y trata de fijar algún dato de la realidad, ve qué cosa conocida, uno ve la bandera, ve el mar de otro barco, ¿no? Yo veía hombres negros que eran todos los tripulantes que estaban bañados de petróleo. Se le veían nada más que los ojos. Fue algo extraño. Yo tardé en darme cuenta de la situación y tardé en ponerme en ese sitio y en la realidad de lo que estaba pasando. Estaba como con una confusión, como mareado, ¿no? Porque en realidad salgo a ver una cosa y yo vi una cosa absolutamente diferente. Vos recién mencionaste justamente eso que también lo mencionan otros sobrevivientes, ¿sí? Compañeros tuyos, que muchos hacen referencia justamente a ese entrenamiento, al zafarrancho de combate, conocido en la jerga naval, ¿no? Que a muchos les salvó la vida, porque esos ejercicios se realizaban con bastante asiduidad a bordo del Belgrano. ¿Es así? Sí, es así. Yo lo hacíamos y para mí no era un divertimento, era un trabajo. Yo iba a ese lugar a aprender y a tratar de obedecer las reglas que ellos, como conocidos de la situación, podían llegar a entenderlo mejor que yo. Entonces yo iba a Zafarrancho Combate, íbamos a nuestra balsa, era la número no sé cuánto, yo me ponía ahí al lado, se nos explicaba cómo teníamos que tirar, se ataba la balsa con una soga que tiene a la baranda del barco, se tira la cápsula por arriba, entre 2 personas, ese cabo agarrado de la cubierta es el que desprende la cápsula que hace que se abra la balsa, o sea, se abra la cápsula blanca y aparezca la balsa. Después ese cabo hay que cortarlo, pero bueno, en una situación de este tipo era un caos y todo era un caos. Yo no sé si yo estaba en mi balsa, porque soy una persona muy ordenada y creo que eso me salvó la vida, pero hay otra gente que estaban en cualquier lado, en otras balsas, que podían tomar otro tipo de balsas aunque no fuera la propia. ¿Cómo Es una llegaste? situación muy compleja. Sí, te escucho. No, quería detenerme en eso, en esa salida que vos dijiste. Saliste de la oscuridad, del fondo del buque, casi por instinto, por entrenamiento, por lo que tenías aprendido y lo habías asimilado. Saliste ahí, te encontraste en el exterior con el buque de color negro ya por el petróleo. Ni bien contaste. ¿Qué te hizo reaccionar también para ir a donde tenías que ir? No, bueno, yo lo primero que vi gente que me parecía que tenía como guantes de látex colgando de las manos, y en realidad era la propia piel, que hicieron así y la piel se les despejó. O sea, estas son situaciones absolutamente terribles y uno, sin embargo, a pesar de esto que está viendo, tiene que focalizar. Yo me focalicé en la balsa, me focalicé en los barcos que iban con nosotros, y automáticamente cuando levanto la vista y veo los 2 destructores que nos acompañaban. El barco cuando se pone a toda máquina se ladea, se pone de costado. Eso a veces se ve en las películas americanas. Cuando va a toda máquina el barco, la presión de la hélice hace que tome un giro y se incline. Bueno, yo cuando salgo a ver nuestros barcos salvadores, los 2 barcos que había iban, no me diga la velocidad, pero a máxima velocidad, doblando en el sentido contrario donde estábamos nosotros. Fue algo absolutamente desesperante, porque era en ese momento la única posibilidad de salvación, era que estos barcos vengan a ayudarnos, a
a levantar a la gente, a levantar las balsas o a lo que fuere. Bueno, no fue así, fue todo lo contrario. Para mí fue una gran desilusión. Yo los tengo grabados en mi retina como si lo estuviese viendo en este momento. Los barcos, en vez de venir a ayudarme, a ayudarnos, salían disparados para otro lado. Después uno se entera que es la ley del mar, porque habiendo un submarino, el submarino empieza a jugar al tiro al blanco con los barcos que están cerca de él. Entonces cada uno tomó su lugar y salieron corriendo de ese lugar. Así que fue realmente desesperante, ¿no? Contame, llegaste a la balsa, ¿sí? Se completó Yo la te balsa. cuento la tirada de la balsa. Porque A ver, la al tirada. llegar a la balsa es una cosa. Nosotros, cuando yo llego a mi balsa, éramos dos y no había nadie más. La gente de mi balsa no estaba. Porque habían herido, porque habían fallecido, porque estaban en otro lado, porque estaban haciendo otra cosa, porque no habían podido salir. Estaba yo con otro soldado y nos dieron la orden de abandonar el barco. Entonces agarramos la cápsula, la atamos, la tiramos y bueno, y después nos dijeron a la balsa. Y el tema de ir a la balsa, había que tirarse de un montón de metros y caer en el techo y después meterse adentro. Yo, la verdad, no me sentí preparado para tirarme en un mar de mucha altura, en un mar que se movía, con la balsa moviéndose abajo, arriba del techo e ingresar. Por lo tanto, agarré una soga, la deslicé por el barco, me bajo, el barco ya estaba escorado, o sea que yo tenía una pendiente a favor mío, me bajo pegado al casco con la soga, hago pie en un desagüe, en un caño que salía, y cuando yo me voy a tirar a la balsa, el mar, subía 3-4 metros y bajaba 4 metros, subió, y yo estaba agarrado de la soga, apoyado en ese caño, me tapó todo, y cuando me destapa, me tiré a la balsa y logré entrar, de la manera convencional, digamos, como esta gente nos había explicado. Y ahí fueron dos primero. ¿Se completó después? Fuimos dos y después se fue completando. Y hubo dos temas que fueron llamativos. Uno era que estábamos con la balsa atados al barco. Entonces, nadie me decía nada miraba, teníamos heridos. Yo, digo, saqué mi cuerpo por afuera, que nos corten el cabo. Teníamos cuchillo, no lo encontrábamos. Entonces, y había un señor, un muchacho, un soldado, que yo dije, debe ser el más valiente de toda la tripulación, que era un tucumano, que tenía cara de figura egipcia, que estaba con un cuchillo cortando los cabos de las balsas. Las balsas. Lo que permitía liberar, si el barco se hundía no nos arrastraba, tenemos la balsa suelta. Ese fue un tema. Segundo, un tema más importante. Después que no podía, el viento nos dejaba pegados al barco, y uno ve, yo que era más grande que los chicos, pero veía las películas de la guerra de esa época, que eran cowboy o películas de guerra en la época mía, donde había que alejarse del barco, porque el barco estaba toda el agua llena de petróleo, podía haber un incendio, nos iba a quemar a todos. Entonces, desesperadamente, con el viento en contra, tratamos con un remo, empezamos a irnos, tratar de alejarnos, que no lo logramos hacer del todo, pero bueno, nos pusimos a una distancia prudencial. También pasó, eso fue una cosa que yo siempre la recuerdo, es que en un momento se tira un conscripto al agua, a la balsa, cae en el agua, éramos dos tipos nada más, todavía al principio, y el conscripto se empezaba a ahogar, al lado mío, al lado nuestro, desesperado, no sabíamos qué hacer. Bueno, logramos llevar la balsa hasta el sitio donde acercamos al conscripto, a esta persona, la agarramos entre dos tipos y tiramos con tanta fuerza que el conscripto fue a parar al otro lado de la balsa. Esto es verídico, suena increíble, pero sí, es absolutamente cierto. Agarramos un conscripto con el gabán, las botas, la ropa de invierno, el bolso, todo mojado, o sea, todo lleno de agua, y lo agarramos entre dos tipos y lo levantamos como una pluma y lo tiramos para otro lado. Entonces digo, decís, ¿qué pasó? Bueno, pasó que debíamos tener adrenalina que nos podría permitir hacer cualquier cosa como esa, e inclusive hasta salvarnos
en ese momento. Eh, se empezaron a alejar del buque que ya se iba a pique. ¿Qué imagen tenés? ¿Qué veías? Hoy quizás, obviamente quizás en el momento no lo procesaste, pero con el tiempo, ¿te vuelven imágenes sobre eso? ¿Algo que No, recordás? no, es un tema que yo evité y evito, porque en realidad no me trae nada y yo centralicé mi vida a partir de ese momento que fue muy importante. Yo siempre lo digo, a mí me salvó la vida y me salvó el ser arquitecto, porque yo era un poco más grande que los chicos jóvenes. Y aparte tenía una profesión, tenía un título profesional, tenía un camino que recién iba a empezar a andar. Entonces yo me aboqué en ese momento a mi tarea, que era poder reconstruirme a mí mismo a través de la profesión de arquitectura, ¿no? Eso no le pasó a todo el mundo, los que eran más jóvenes, a veces, esto no tiene por qué ser así, esto puede ser de otra manera, pero yo hice Sí. muchos años de terapia y mi terapeuta decía que en realidad el sobreviviente joven es sobreviviente, no tiene en su momento otras cosas que lo unan con la vida que haber sobrevivido y que seguir siendo un veterano o ser un sobreviviente de la guerra. A mí me ayudó, que yo soy estas cosas que acabo de mencionarte, pero que yo tenía un camino muy marcado y lo empecé a transitar. Entonces el tema de Belgrano fue algo como que yo no tenía que, era una sombra tan grande que No tenías yo que no tocarlo. podía tenerlo presente, yo no podía, me había obligado, no es que me había obligado, esto es un tema absolutamente inconsciente, pero uno se da cuenta después de hacer un montón de terapia y a los años que pasan los años uno se empieza a dar cuenta de las cosas, no solamente me alejaba del hecho, porque en realidad era un hecho tan choqueante en mi vida y tan formador, que si yo no lo dejaba de lado, quizás yo no hubiese podido hacer nada de todos los sueños y mis metas. Eh, Quiero volver al momento porque uno dice, bueno, eh, entré a una balsa, me salvé del hundimiento, pero después la odisea continuó, porque primero Sí, las balsas estaban unidas entre sí, en un momento se tuvieron que separar, el frío, el agua que entraba, el rescate que no llegaba. Contame vos la parte esa, por favor. sí, bueno, nos salvó la vida que fue apacible la tarde, pero después se empezó a complicar, había una tormenta, empezaron a subir la altitud de las olas. Eh, nosotros nos rescataron a las 8 de la noche del otro día, de noche con faros, nos encontraron de suerte porque de noche no se ven las balsas. Así que en el atardecer del otro día estuvimos 20 y pico horas a la deriva en las balsas con una tormenta que yo la sentí, pero dicen los especialistas que es un mar 8, mar 10, que dice que hay olas de 8 o 10 metros de altitud. Yo lo que recuerdo es que viene una ola, nos gritábamos y nos agarramos todos, agarramos el techo haciéndole fuerza para que la cúpula, que está armada con una especie de nervios inflados, soportase el golpe de la ola y no se hiciese zozobrar. Eso fue durante toda la noche. Así que fue una noche que nosotros teníamos del ombligo para abajo metido en el agua, helada, del ombligo para arriba secos, entre comillas, recibiendo la tormenta de olas de 8 o 10 metros rompiendo sobre nosotros, con una balsa que no conocíamos, con la mitad de la balsa que se desinflaba y que no nos animábamos a poner el pico del inflador como en el fútbol en el lugar acertado, porque era de noche y porque estaba bajo el agua, donde no teníamos nada, aparecieron unos caramelos y nos convidamos caramelos, y donde había heridos quemados, que gritaban porque estaban doloridos, y ¿Eso había en tu gente muy balsa o asustada. seguían siendo los tres y esos heridos estaban en otras? No, éramos nosotros, yo no me recuerdo ahora, pero debemos ser como 20. Si nosotros hubiésemos sido 2 o 3 tipos, no hubiésemos sobrevivido, porque no hubiésemos tenido la carga necesaria para que la balsa se Sea mantenga estable. estable. Nosotros nos hubiese agarrado esa ola, lo hubiese tirado al diablo y nos hubiésemos sobrado y no hubiésemos sobrevivido. Tampoco era, a unas balsas se ataron y con la tormenta también se tiraban y terminó siendo un problema, por tanto se desataron todas las balsas y cada uno estaba librado a su
a la marea y al viento, no a otra cosa. Claro. Imagino, o contalo vos, no lo puedo imaginar, la verdad, pero quiero que lo cuentes vos, el momento en el cual sentís que los encontraron. Sí, en realidad eso también fue muy difícil porque pasaba el tiempo y nos vio el avión, entonces se vio el avión, el otro día era de día, se vio el avión nos vio, movió según, yo no miraba para afuera porque estaba tan asustado, yo ya había hecho mi tarea, mi obligación, que era haber puesto mi vida en otro lugar que no sea el del barco. Yo después en ese momento yo empecé a tener una baja de adrenalina y empecé a estar mucho más miedoso y muy preocupado, casi en estado de agonía. ¿Por qué? Porque no había manera de que yo me imaginase cómo salía yo y la gente que estaba conmigo, cómo vamos a salir vivos de semejante problema. No íbamos a salir vivos, ese era el concepto del problema en su momento. Cuando nos ven, entonces aparece ahí un barco, están levantando balsas, pero bueno, me imagino la gente del barco mirando el mar con olas que suben y que bajan y balsas naranjitas que deben ser como cabeza de alfiler en naranja en el mar y teniendo que elegir a quién salva y a quién no, es como con el COVID ahora. A veces tienen que elegir a quién salvan y a quién no, es terrible. Así que bueno, pero en algún momento nos enfocan con el faro y nos detectan y nos viene a salvar. Entonces cuando nos viene a salvar, que ya fijan la balsa al barco, había un oleaje, había mucha ola, el mar subía 10 metros y bajaba 10 metros pegado al casco del barco, que era el aviso de Gurruchaga, que es un remolcador de aguas profundas que nos salvó la vida a un montón, o la mayoría de los náufragos. Yo estaba sano, creía que estaba sano, como también creía que estaba sano de la cabeza durante mucho tiempo, hasta que me di cuenta que no lo estaba y empecé a tomar terapia, ¿no? Y bueno, entonces empezaron a subir, nos decían, nos tiraban la red como en las películas, y nos agarramos de la red, subimos, no, agárrense de la red. Entonces la balsa estaba, se iba a 10 metros, volvía a 10 metros, subía y cuando subía, ¡tac!, se agarraba uno de la balsa, de la soga, y los de arriba tiraban la red, en la red, y nos levantaban. No hagan nada, solamente agárrense y no se caigan. Bueno, listo, entonces, fue un momento que me tocó a mí, yo tenía todo. Mi reloj que conservo, las llaves de mi casa, el carnet de la caja de ingeniería, la agenda que yo escribía y el bolso. Y dije, yo no me salvo si quiero llevar todo esto arriba. Entonces agarré el bolso que estaba la agenda con mis cartas, lo tiro al agua, lo único que tenía en los bolsillos y me agarro de la red. Cuando me agarro de la red, me suben. Una vez que me suben, me agarran, me ponen en la cubierta. Estoy bien, digo, ayuden a los demás que yo estoy bien. Y yo no estaba bien, porque cuando yo quedo parado y que voy a dar un paso hacia adelante, el torso se fue hacia adelante, pero de la cintura para abajo no me obedeció. Estaba de estar entre 40 piernas, agua y frío, quietos durante 25 de horas, mis piernas no funcionaban. Entonces me ayudaron, me llevaron a un lugar y yo ahí despacito empecé a recuperar ahí, muy despacito, el uso de mis piernas. Y por supuesto, nos dieron mate cocido, nos dieron, los tipos que estaban arriba se sacaban la ropa y nos la daban a nosotros. Yo me acuerdo que hice, como en las películas de guerra, rompí las sábanas con un cuchillo y pues no teníamos calzado. Entonces rompí, hice tiras y me vendé los pies, tal cual uno lo vio en las películas de guerra. Yo bajé a Ushuaia con los pies vendados, con los cortes de las sábanas. Nos habían dado ropa y nos habían dado de comer, pero estaban muy limitados con la comida y la ropa. Entonces agarramos lo que podíamos y yo convertí las sábanas en mis zapatos, en mi calzado. Marcelo, llegaste a Ushuaia y imagino que la desesperación por llamar a casa. Imagino la desesperación en casa también. Eso fue terrible, Juan, porque nosotros llegamos y nos escondieron como esconden la basura debajo de la alfombra. A mí me llevaron a Ushuaia, me dieron ropa, me subieron en un avión, bajé en la base naval Puerto Verano, donde yo estaba cumpliendo la conscripción, y me tuvieron 5 días adentro encerrado,
mis viejos no sabían, si mis viejos y mi gente no sabía que estaba vivo. El único que sabía que estaba vivo era yo. Nadie más lo sabía, porque había en la lista de los vivos, no estaba mi nombre y figuraban un Oteras. Algunos, en el deseo de que yo esté vivo, comprendieron, o entendieron, o dijeron puede ser, o tuvieron fe y esperanza en que ese Oteras fuese Soteras, que es mi apellido. Entonces nadie sabía que estaba vivo. Eso fue terrible. Y nosotros nos cortaron bien a lo milico, ¿no? Bien a las Fuerzas Armadas. Eso no se cambia. Nosotros nos cortaron el pelo, nos dieron la gorra que decía Manuel Belgrano, nos dieron la tarjeta de identificación naval que era latín, con la foto, nos devolvieron a la sociedad. Hechos mierda de la cabeza, absolutamente. Y bueno, yo pude volver a mi casa. Pude volver a abrazarme con mis amigos, con la gente, mi familia, fue algo terrible. El tema de que yo estaba a 20 kilómetros de tu casa. De mi casa, estaba a 20 kilómetros de la base. Bueno, y no les decían, ¿qué les decían el motivo? ¿Le explicaban? ¿Le decían algo? No, porque tenemos que no, porque no podemos, porque nos tenían que preparar para mostrarnos a la sociedad como una cosa diferente a lo que había sido. Nosotros volvimos hechos mierda, hablando mal y pronto, y ellos tenían que mostrar, que por otro lado es entendible, mostrar un soldado diferente. Y bueno, no era la verdad, porque la verdad era que nos habían hundido, nos habían salvado de suerte, y yo estaba vivo porque Dios fue grande y nada más. Y yo, algo que no les perdono a esta gente, es haber puesto mi vida en riesgo sin haberme consultado. Esto es imperdonable. Esto pasó hace casi 40 años, yo todavía estoy enojado con las Fuerzas Armadas por el manejo de esta situación tan irresponsable. Desde ir a guerra con una gran potencia, desde salir a la Plaza de Mayo para escuchar a Galtieri que diga que lo van a agarrar al Principito, fue algo terrible. Yo tenía conocimiento del estado y de la situación de la Argentina en ese momento. Fue algo terrible. Sí. Lo recordamos el otro día y creo que es parte también de la historia, ¿no? Y es algo que nos interpela como sociedad. Recordemos que 3 días antes del 2 de abril, los últimos días de marzo, hubo una gran represión en la Plaza de Mayo con un muerto, ¿sí? Y se pedía que se fueran. 3 días después, la plaza estaba llena, vitoreando al mismo gobierno. Sí, ese es el país que tenemos. Es el país que tenemos. Estábamos, nos cagaron a palos un día y los 3 días estaban todos festejando con Galtieri la toma de las Malvinas. Yo entiendo que lo de la toma de las Malvinas son argentinas y nosotros tenemos derecho. Pero el derecho no es ir a ocupar algo, ir por la fuerza a tomar unas islas que nosotros ni siquiera sabemos dónde están porque las vimos en los libros de geografía, pero realmente nosotros no hemos tenido estas generaciones, inclusive la mía, hemos tenido muy poco contacto con las Islas Malvinas, salvo a través de los libros de historia y de geografía, donde nos dicen, cosa que yo entiendo que es cierto, que las Malvinas son argentinas y nosotros tenemos derecho, pero no era la manera. Y no era la manera, Juan, que esto es más grave aún, porque, viste, es como que la gente, digamos, los viejos mandan a morir a los jóvenes. La guerra tiene ese problema que donde hay gente que decide quién muere y quién no. Esto viene de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Los grandes generales tomaban té y mientras mataban miles y millones de personas. Esto es exactamente igual. La violencia no tiene sentido en la vida actual. 2 paralelismos. Uno, lo que decíamos, ¿no? La guerra es indiscutible, que más allá, como decíamos, una vez que el baile estaba, había que bailarlo y hubo quienes lo hicieron con honor y mucha entrega, ¿no? Simplemente por eso. Pero era una guerra totalmente de locos, ¿sí? Por un motivo político para salvar un gobierno acá. Y lo que pasó con el Belgrano, se puede decir que también, pero al revés. ¿Por qué? Porque al Belgrano lo torpedean el 2 de mayo. El 1 de mayo prácticamente había un acuerdo de paz presentado en la ONU por el entonces presidente de Perú, Belaúnde Terry, que ya tenía la aprobación de los 2 gobiernos. No le convenía a una persona que era Margaret Thatcher, un gobierno que también estaba tecleando,
¿sí? Y que la guerra le vino muy bien para reposicionarse. Recordemos que la orden directamente de ataque al Conqueror fue de la Dama de Hierro. Yo entiendo también que haya gente nacionalista, yo los entiendo y los apruebo también, pero el nacionalismo es otra cosa, es levantarse a las 6 de la mañana y ir a laburar como hago yo y crecer en mi profesión y con mi empresa. El nacionalismo no es ir a pelear y rasgarse las vestiduras e ir a apelar a la violencia para los logros se hacen trabajando. Esto fue terrible. Yo es una cosa que por supuesto que yo no perdono, miro para atrás y si hubiese sido otro tipo, si no hubiese vivido este gran percance. Aquellos que son nacionalistas yo lo aprecio terriblemente. Inclusive a veces a mí me llaman para estas fiestas, siempre estas épocas donde me llaman y dicen, yo escribo algo, mando algo del Belgrano, pongo algo y dicen, héroe. En realidad yo no soy un héroe, son los que murieron y héroes son los que se salvaron y pusieron todo su valor para defender la Argentina. Y que quizás si un error, mirá Juan, la Argentina que tenemos, ¿viste? Entonces se tiene que poner a pensar qué país tenemos y qué nos pasó, que nos pasan desde entrar en guerra hasta estas situaciones actuales, ¿no? Pero bueno, esto es largo, sería para Sí, charlar por sobre supuesto, otros temas por que supuesto. tienen que ver con la guerra y no es nada positivo, todo lo contrario. Marcelo, yo te agradezco muchísimo el haber aceptado esto. Quiero agradecerle también a un amigo en común, quien fue el que me dijo, ya estuvo acá hace unas semanas, hablo del arquitecto Tower Beatty, que es colega y amigo tuyo, y él me dijo, tengo a un colega que es sobreviviente del Belgrano. ¿Te interesa? Por supuesto que sí. Y él me dijo, no sé si va a querer, pero bueno, por eso lo quiero agradecer públicamente a él por el contacto y a vos por aceptar el tener esta charla acá en vivo en Zona Cero. Yo te agradezco la invitación, también le agradezco a Taco haberme tenido en cuenta, porque hace muchos años no nos vemos, te diría hace casi 40. Y bueno, ha sido un placer, porque tampoco está mal que uno hable de estas cosas de vez en cuando, porque la memoria colectiva se tiene que construir con lo que nos pasa a los argentinos. A veces yo no soy el nacionalista que le gustaría tener a más de un lugar porque defendería a la Argentina de manera tipo rasgándose las vestiduras, etcétera. Yo en realidad soy muy crítico, pero bueno, uno también puede, con esta pequeña historia, ayudar a que haya una memoria colectiva y que esto no se pierda, no se olvide, porque fue un gran esfuerzo por parte de todos los soldados. Recordemos que en el Belgrano había 1040 tripulantes, ¿sí? Más o menos. Murieron 323. En toda la guerra de Malvinas murieron 649 personas. Sí, la guerra, Juan, no Mirá si solamente es sos la muerte. parte de un hecho, el más dramático de la guerra de Malvinas. La guerra no solo la muerte, sino lo que deja la guerra. Deja la crisis psicológica, deja el suicidio, deja la angustia, deja la depresión, deja el sentirse muy poca cosa. Y eso es algo que los veteranos, nosotros, nos ha costado un montón de esfuerzo a reconstruirnos. Entonces yo creo que si hay algo en lo que somos héroes, por lo menos yo me siento héroe y seguramente un montón de gente como yo en la reconstrucción, porque después de una situación así hay que reconstruirse y eso aparece la familia, aparece el amor, aparece la profesión como en mi caso, pero bueno, esto es muy importante. El veterano no es igual que el resto, tiene una historia que nadie la puede entender porque es personal, porque en realidad le pasó a uno, es una vivencia muy, muy dramática y hay que superarla. Entonces todo aquel veterano que ha superado o que está superando esta situación, aunque haya pasado 40 años, es como que digo yo, es un héroe, hay que hacerle la veña. Marcelo Soteras, muchísimas gracias. No, Juan, un placer que haber hablado con vos y con tu programa. Te mando un abrazo grande. Igualmente, y por favor, un abrazo para Arbiti. Gracias. Muy bien, queríamos tener esto, este testimonio de un sobreviviente del general Belgrano. El que tenemos el 9 de julio es el único héroe, el soldado Francisquez, ¿sí? Bueno, él fue uno de los
300, ¿sí? 323 de tripulantes del Belgrano que perdieron la vida en ese acto que, bueno, además de la connotación política, y ya había iniciado el conflicto, así que hay que marcarlo dentro de eso y todos los análisis que se puedan hacer. Pero un hecho dramático que, en el caso de Marcelo, quizás otros no fueron tan afortunados, ¿no? Y hablo de sobrevivientes. Y esto es un tema que vamos a estar tratando también con testimonios de otros excombatientes a lo largo de este mes acá en Zona Cero.